En nuestra última clase de escuela bíblica aprendimos que hay dos familias en el mundo, la familia de Adán y la familia de Cristo. Dios nos ve en Adán si pertenecemos a la familia de Adán, si pertenecemos a esa condición pecaminosa de Adán. Si estamos en la familia de Cristo, Él nos ve en Cristo. Dios nos ve como ve a Cristo. Él te ve a ti en Adán o en Cristo. Me ve a mí en Adán o en Cristo. ¿Qué quiere decir estar en Adán? Estar en Adán es participar en todo lo que Adán era y en todo lo que Adán hacía. Por naturaleza, todos estábamos en Adán, estábamos separados de Dios, éramos esclavos del pecado y éramos esclavos de Satanás. Hoy hay noticias maravillosas para ti. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos pone en Cristo. No podíamos hacer esto nosotros mismos, pero Dios lo hizo por nosotros. Ahora tú y yo estamos en Cristo. ¿Y cómo llegamos a estar en Cristo? Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Mas por Él, de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Esta frase, o su equivalente, aparece más de 130 veces en el Nuevo Testamento. Y las vamos a leer algunas. Aquí tenemos algunos versículos que nos hablan de nuestra nueva posición en Cristo. La que ya hemos leído, Primera de Corintios capítulo 1, verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta parte la puedes encontrar en Colosenses capítulo 1, verso 14. El último versículo, también muy conocido, Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son algunos versículos que nos hablan de esa posición que te estábamos mencionando en Cristo. ¿Te has dado cuenta, no? En las palabras, en Cristo, en Él y en el cual. Cuando leas el Nuevo Testamento, vas a encontrar estas palabras muchas veces. Hemos mencionado más de 130. ¿Qué quiere decir estar en Cristo? Estar en Cristo es participar de todo lo que Cristo es y de todo lo que Él hizo. La Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Vamos a considerar algunas de estas bendiciones. En primer lugar, somos perdonados. Somos perdonados porque estamos en Cristo. Dios nos ha perdonado todos los pecados. Y la palabra de Dios dice, Colosenses capítulo 1, verso 14, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, que somos perdonados. El segundo punto es que somos justificados. ¿Qué quiere decir ser justificado? Quiere decir ser declarado justo. ¿Y cómo somos justificados ante Dios? Somos justificados en Cristo Jesús. Jesús era perfectamente justo, y ahora Dios nos ve justos en Él. Él llevó nuestros pecados para que nosotros tuviéramos su justicia. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, habla de Cristo, por nosotros, Dios, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Perdonados, justificados, hechos cercanos a Dios. Como pecadores estábamos separados de Dios. Teníamos temor de acercarnos a su presencia, pero ahora en Cristo Jesús podemos aproximarnos,
podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Efesios capítulo 2, verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Somos aceptados por Dios también. Antes de ser salvos, éramos enemigos de Dios. Ahora somos aceptados por Él como sus propios hijos amados. ¿Y por qué somos aceptados por Dios? Porque estamos en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, aceptos en el amado, en Cristo. Somos aceptados por Él. Pero también somos santos. Dios tiene un nombre nuevo para los creyentes. Él llama a los creyentes santos en Cristo Jesús. Y la palabra santo quiere decir uno que es perfecto, que es libre de toda culpa. Y a los ojos de Dios, cada creyente es un santo en Cristo. En nosotros mismos, en nuestro Adán, por decirlo de alguna manera, en el viejo hombre, nosotros no somos santos. Pero Dios nos ve santos si estamos en Cristo. Somos santos, somos sellados. Es decir, que somos hijos de Dios. Nuestro destino es el cielo. Y Dios nos ha puesto en Cristo y nos ha sellado con el Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 1, verso 13. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Santos, sellados y también completos. Todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana es Cristo. Somos completos en Él. Y la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, tú y yo, estamos completos en Él. El único que puede completar, el único que puede llenar nuestra vida es Cristo. Hemos considerado solamente unos pocos de los versículos que nos dicen lo que significa estar en Cristo, como hijos de Dios. Ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Por eso tenemos que dejar esa antigua manera de vivir. ¿Querrá decir eso que nunca más volveremos a pecar? Esa es la pregunta. No quiere decir eso. En la epístola que Pablo escribió a Corinto, encontramos algunas cosas que parecen difíciles de entender. Por un lado, Pablo llama a estos creyentes santos y dice que son santificados, es decir, hechos santos. Están hechos en Cristo Jesús. Y por otra parte, en la misma carta, esto es lo sorprendente, Pablo habla de algunos de los pecados terribles en sus vidas. Algunos de ellos eran orgullosos, otros se peleaban entre ellos mismos y otros eran culpables de inmoralidad. ¿Cuál es la explicación? Si estaban en Cristo, si pertenecían en Cristo, ¿por qué estaban en pecado? ¿Cómo podía decir Pablo que eran santos en Cristo, mientras que a la vez no estaban viviendo como los cristianos deberían vivir? Yo creo que aquí es importante mencionar la posición y la condición. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es la manera como Dios nos ve en Cristo. Incluye todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Dios nos ha dado una posición perfecta en Cristo. ¿Es nuestra posición siempre perfecta? Esa es la pregunta que te hago. ¿Es nuestra posición perfecta? Podríamos decir que sí lo es, porque depende de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Estamos en Cristo y Dios nos ve perfectos en Él. Y la palabra dice en Hebreos capítulo 10, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, los que están en Cristo. Esa es nuestra posición. Estamos en Cristo. Pero ¿cuál es nuestra condición? Nuestra condición es la manera como vivimos en la tierra. La Biblia lo llama nuestro andar diario, ¿verdad? ¿Es perfecta nuestra condición? No.
¿Por qué? Porque dependemos de lo que somos en nosotros mismos. Y tú y yo somos pecadores. Primera de Juan capítulo 1, verso 8. Si decidimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto nos va a ayudar en nuestra vida a recordar que nuestra posición es la manera como Dios nos ve en Cristo, mientras que nuestra condición es la manera como vivimos nosotros en la tierra. Y a la vista de Dios siempre somos perfectos. A la vista de Dios, pero en Cristo siempre vamos a ser perfectos. En nosotros mismos somos pecaminosos, esa es la diferencia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Palabras de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. ¿Cómo podemos ser santos? ¿Cómo puedo ser santo si cada día fallo, si cada día cometo pecado? ¿Cómo puedo ser santo si cada día estoy en pecado? Estoy siendo esclavo del pecado. La respuesta es en su palabra. Dios nos ha dicho cómo debemos andar. Dios nos ha dicho cómo debemos vivir en esta vida. Debemos andar por fe. Esto quiere decir que debemos depender de lo que somos en Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 6. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Esa es la clave de todo. Andad por la fe. Andad en Cristo. Cuando comprendemos que somos santos en Cristo Jesús, nos convertimos en santos en nuestra vida diaria. Cuando vemos que somos santos en Cristo Jesús, empezamos a vivir como los santos deben vivir. Y cuando vemos que verdaderamente somos hijos de Dios, empezamos a vivir como deben vivir los hijos de Dios. Cuando dependemos de lo que somos en Cristo, el Espíritu Santo lo hace real en nuestra vida. Dios me ha puesto en Cristo. En mí mismo no soy nada. En Cristo lo soy todo. Para estar en Cristo, hemos mencionado que hay que meditar en la palabra. Otro consejo es congregarse, buscar hermanos que te puedan dar apoyo, dar consejo. Buscar hermanos que te puedan compartir la palabra de verdad, que te puedan ministrar. El secreto también de una vida cristiana es el devocional. Cada día tener un devocional diario con Dios. Cada día buscarle en oración. Este es un periodo que se pasa a solas con Dios, en el estudio de su palabra, en oración. Algunos consejos que te pueden ayudar a formar el hábito de buscar a Dios, el tiempo, el lugar. Escoge una hora que sea conveniente para ti. Temprano por la mañana. Es la mejor hora para la mayoría de la gente, porque después llega cansada del trabajo y a veces ni le dedicamos unos minutos a orar. Temprano. Como dice esa canción de Marcos Witt, temprano yo te buscaré. Pues nosotros podemos temprano madrugar para buscar a Dios. Escoge también un lugar donde puedas estar a solo, que no te interrumpan. Apaga tu teléfono móvil, desconecta. Esto puede significar levantarse temprano en la mañana antes que los demás de la familia, por ejemplo, para que no haya ruidos, para que no interrumpan ese tiempo devocional con Dios. Después de escoger la hora y el lugar, busca una Biblia. Usa una Biblia que tenga buena letra, que sea fácil de leer. Si quieres más información, puedes obtener la librería Los Olivos. Ahí tienen un montón de Biblias con diferentes traducciones. Escoge una traducción que tú la puedas comprender, que se pueda leer fácil para ti. Ten una palabra para leer la Biblia. Lee primero el Evangelio según San Juan. Después que hayas terminado, empieza el Evangelio de Mateo. Y así lee al completo el Nuevo Testamento. Porque si empiezas a leer desde el Génesis hasta Malaquías, por ejemplo, Antiguo Testamento, hay cosas que no vas a entender. Y a lo mejor vas a tener un mal concepto de Dios, porque vas a pensar que Dios es un tirano. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios trata mal a las personas? Empieza con los evangelios.
Cuando abras tu Biblia para leer, primero cierra los ojos, habla con Dios. Confiesa tus pecados, pídele a Dios que hable a tu corazón por medio de su palabra. Recuerda que cuando lees la palabra de Dios estás delante de la presencia de Dios. Y cuando oras también. Y luego ora. Después de leer y de escuchar la palabra de Dios, para que Dios te hable a tu corazón, toma tiempo para orar. Dale gracias por su palabra, dale gracias por sus bendiciones. Menciónalas, recuérdalas cada día. Dale gracias por la sangre de Jesús que te limpia de todo pecado. Dale gracias por contestar a tus oraciones. Dale gracias más que todo porque el Señor Jesús es tu Salvador. Si tienes anhelos, si tienes deseos en tu corazón, preséntalos delante de Dios. Él escucha cada una de nuestras peticiones. Y acuérdate de orar por tu familia, ¿vale? Tus familiares que a lo mejor no conocen a Dios. Tus familiares, tu padre, tu madre, tus hermanos, tus amistades. Sería bueno hacer una lista de aquellas personas por quienes estás orando. Si realmente quieres conocer a Dios, entonces tienes que pasar tiempo a solas con Él. Hoy es el tiempo de empezar nuestra relación personal con Dios. Empieza tu hora devocional hoy mismo. No lo dejes para mañana. A lo mejor mañana es tarde. Hoy es el día.